Hey, ¿qué tal? El día de hoy les voy a enseñar a resolver un problema muy interesante y que me ha pasado en mi portfolio. Poco a poco le estoy avanzando un poco más, es como mi side project, pero el día de hoy he tenido un problema y es el siguiente. En la parte de abajo tengo un dock que más adelante lo usaré como navegación, pero cada vez que yo abro un modal, como ven, el dock se torna una apariencia bastante fea. Quisiera que desaparezca cada vez que yo abro un modal. Pero no tenemos forma de saber cuándo hay un modal abierto, ¿cierto? Ese es el problema que quizás muchos de ustedes estén pasando, de que quieren que un componente tenga cierto comportamiento cuando otro componente tiene cierto comportamiento, que en mi caso es cuando un modal está abierto. Entonces, la forma que he encontrado yo para resolverlo es usando un contexto, un context. En mi proyecto estoy usando Next.js, pero ustedes pueden usar React. Entonces voy a crear un contexto llamado modal context TSX. Entonces yo voy a crear primero el tipo que va a tener este contexto. En mi caso va a ser modal context type, por ejemplo. Aquí ya me lo completó. Entonces en este tipo tenemos que ver qué variables o qué es lo que queremos que otros componentes tengan conocimiento. En mi caso yo quiero saber si hay un modal abierto. Entonces voy a poner isOpen o isModal open. Esa va a ser mi variable que me va a decir si hay un modal abierto o no. Y también tengo que dar un set isModal open para nosotros poder setear esto. Entonces una vez que tenemos eso, vamos a crear el contexto con la función de createContext que viene de React, y el set, aquí esto está mal, vamos a anular todo esto, voy a ponerlo como nulo, listo. Entonces vamos a crear ahora lo que sería nuestro proveedor, ¿no? Vamos a exportar, export function, vamos a ponerle modal provider, bueno, acá ya me lo completó. Y lo que voy a hacer aquí es simplemente poder almacenar las variables que yo quiero. Por ejemplo, el setIsModalOpen, también ahí está. Y de esta forma, todo aquel componente que use el provider va a poder acceder a estas variables, a saber si hay un modal abierto y a poder modificar esa variable internamente. Ahora lo que nos faltaría sería crear nuestro hook para poder usar esta función. Aquí ya lo tenemos. El Copilot es una bestia increíble. Y bueno, lo que hacemos aquí es simplemente crear un hook. Usamos el contexto, ¿no?, con el modal context. Y en caso de que no existe el contexto, significa que no han usado el proveedor, ¿no?, el provider. Como no han usado el provider, pues no pueden usar el hook. Como yo estoy usando Next.js y esto utiliza hooks, voy a usar el useClient y voy a ir a mi componente llamado providers, donde tengo todos los providers que uso a lo largo de mi aplicación o que necesitan estar en mi layout, ¿no? En mi layout aquí yo llamo providers, ustedes lo pueden llamar directamente, pero yo uso providers para tener todo bastante configurado, ¿no? Entonces aquí es donde yo voy a poner mi modal provider, ¿no? Y de esta forma ya lo tendríamos. Toda aquella página, componente que quiero usar, pues quiera saber o customizar si un modal está abierto o no, va a poder acceder a esa variable. En mi caso es en este modal. Entonces yo voy a ir a la parte del modal. Yo estoy usando SHA-100, pero ustedes pueden tener un componente modal, etcétera, ¿no? Lo que tienen que tener sí o sí es una función que altere eso. En mi caso, yo tengo algo llamado onOpenChange y simplemente voy a decir handle OpenChange. OpenChange lo voy a poner. Voy a crear una función que sea handle OpenChange. Y aquí, como esto está hecho en Radix, que es de SHA-100, esta función, bueno, esta propiedad en realidad es un método que pasa lo que sería la variable open, que me dice a mí cuando el estado del modal cambia a abierto o a cerrado. Por ejemplo, si yo le doy console.log.open, como pueden ver aquí, y vamos a la consola, vamos a ver true está abierto, false está cerrado. Entonces ahí, por ejemplo, ya tenemos el estado que queremos todavía en el mismo componente. Lo que a mí me faltaría es usar el hook y poder modificar mi contexto, ¿no?, o el valor del contexto que tenemos almacenado. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser usar el contexto, que sería useModal, y recordemos que useModal nos trasladaba un objeto de dos variables, ¿no?, que era si el modal está abierto y poder customizarlo. En este caso a mí no me interesa saber si está abierto o no, sino me interesa poder modificar ese valor. Entonces yo aquí le pongo setIsModalOpen. De esta forma, cada vez que yo esté abriendo y cerrando, el contexto va a ir actualizando ese valor. Y ahora lo que me faltaría simplemente es ir a mi otro componente, que en este caso era doc. Ahí está. Entonces en este doc lo que yo voy a hacer es llamar al mismo hook, decir useModal, y en lugar de retornar la variable de modificación o la función de modificación, voy a llamar a isModalOpen. Y este booleano ya me va a decir si hay un modal abierto o no. Y aquí simplemente puedo ponerlo en este condicional de renderizado para que cuando esté cerrado, ¿no?, o sea que no haya ningún modal abierto, recién me renderice lo que sería el div, ¿no? Lo pongo adentro porque yo estoy usando un animate presence para una animación de framer motion, ¿no?
Entonces ahora cada vez que abro, desaparece. Y lo genial es que vuelve a aparecer, porque esto también cambia hacia lo contrario, cuando está abierto y cuando está cerrado. Bastante interesante, ¿cierto? Si ustedes esto lo acompañan con Framer Motion o un Animate Present, pueden llegar a tener componentes con una interactividad entre ellos o conectados, por así decirlo, de una forma bastante increíble. Como ven, bastante sencillo. Espero que les sea de ayuda en alguno de sus proyectos y nos vemos en la próxima. Cuídense.